Buenas noches, bienvenidos a esta opinión pública de feriado extra largo, que en realidad para los que venimos siguiendo el día a día de la política nacional de feriado tiene poco y nada. En las últimas 72 horas renunciaron 3 ministros al gobierno de Alberto Fernández. En un ratito vamos a estar hablando con Jairo y con Gila respecto de qué fue lo que pasó, si bien las razones por las cuales Elizabeth Gómez Alcorta, Juanchi Zabaleta y Moroni, alguien que Gila me decía, la gente le empieza a conocer la cara al ex ministro de Trabajo ahora que renuncia, porque hasta ahora no sé si los trabajadores se la conocían, renunciaron por razones distintas. Lo cierto es que es un golpe importante para el gobierno de Alberto Fernández y nos preguntábamos recién con los compañeros si hacía falta, si podía tal vez pasar el Mundial, pasar diciembre y llegar al año electoral con el gabinete tal cual estaba. Jairo decía se querían ir, ¿no? Decías algo así como, acá no puedo. Un gobierno con poco incentivo para quedarse, da la impresión. Podés ya empezar a comunicarte y podemos empezar a escuchar tu opinión también respecto a qué impacto tiene esto. Digo, ¿tiene algún impacto en el gobierno de Alberto Fernández? ¿Importa poco, mucho, nada? ¿Cambia algo? ¿No cambia? ¿Le da más fortaleza? ¿Sigue todo igual? Ya podés hacer tu interacción con la encuesta. ¿Cómo hace Leo? @Canal 9 Oficial, ahí tenés la encuesta y podés hablar de esto, de lo que estamos hablando los periodistas, y la verdad que nunca tenemos mucho el termómetro, si es de lo que están hablando ustedes del otro lado también. Por supuesto vamos a hablar de los coletazos de lo que pasó en el partido de Boca y Argentino y sobre todo y Gimnasia, perdón, y sobre todo los coletazos que tuvo a nivel político. Está con nosotros uno de los referentes, Alex Campbell, uno de los referentes de la oposición en la provincia de Buenos Aires, a quien le vamos a preguntar, entre otras cosas, no sé si eso que queremos preguntarle, no sé si se lo vamos a preguntar, lo vamos a decidir cuando Campbell esté sentado. Pero, entre otras cosas, parece haber logrado bajarle el tono a lo que buscaban de Sergio Berni, que era de un juicio político que en un primer momento salió a pedir la oposición por la represión en la cancha, a una interpelación. Son dos cosas completamente distintas, ¿no? Un juicio político es una cosa, con la contundencia que tiene y la posibilidad de perder el cargo. La interpelación es otra. Y preguntarle también si cree que se trató de una cama a Axel Kicillof, que hace un ratito nada más hablaba bancando a Sergio Berni, ¿no, Jairo? Sí, Axel Kicillof acaba de hacer declaraciones muy contundentes para bancar al hombre que está apuntado por todos. Dice Kicillof recién en un canal, colega, Berni es un hombre que no está acusado en ningún hecho, trabaja con muchísima dedicación, dice Axel Kicillof. Berni acompañó la decisión de apartar al jefe del operativo, dijo inmediatamente que la policía actuó mal, dice Kicillof. En realidad dijo otras cosas, Berni en ese momento dijo que el club había sobrevendido entradas, pero hay un respaldo categórico del gobernador con el polémico secretario Sergio Berni. Se presentó, me decía recién Cunio Libarón, abogado del club, como querellante justamente para investigar si hubo algún tipo de responsabilidad respecto de la sobreventa de entradas, sobre todo para deslindar obviamente responsabilidades del club. Y está con nosotros Freddy Storani. Siempre es un placer para mí, por lo menos, charlar con Freddy Storani, pero en este momento tan particular del resurgimiento, podemos hablar de resurgimiento del radicalismo como una fuerza que levanta la cabeza después de, no sé qué me dirá Freddy de esto, haber sido pisoteada durante la gestión de Mauricio Macri. Bueno, ¿qué es este nuevo radicalismo? ¿A quiénes apoyan? ¿Qué pasa con Facundo Manes? Puede decir lo que quiera, le saltan a la yugular. Bueno, vamos a estar hablando de eso con Storani y de algo que voy a estar hablando ahora, en lo que él tuvo mucho que ver, y que es una peli. Vamos a arrancar con la peli y vamos a terminar con Milei, y les voy a contar cómo. Probablemente muchos de ustedes ya habrán visto y muchos habrán escuchado Argentina en 1985, la película de Mitre, protagonizada por Darín y Peter Lanzani. Increíble el laburo que hace Peter Lanzani, lamento haberlo descubierto como actor tan tarde, pero trata por supuesto del juicio a las juntas que se hizo un poquito después de que terminara la dictadura genocida militar. La película es una película, es interesante, la abordaron, en un momento hablé con su productor, decidieron abordarla desde el humor, algo sumamente difícil teniendo en cuenta el tema tan crudo, un juicio que nunca antes en la historia de la humanidad se había realizado, con características
imposibles. Era el juicio imposible en realidad. Y si uno la ve más allá de las discusiones que se pueden dar, que son realmente muy interesantes, respecto del recorte que se hizo de la historia, del juicio, del rol que tienen los fiscales, Julio César Estracera, Luis Moreno Campo, el fiscal adjunto, que parece que son casi los únicos que trabajan sin tener en cuenta los jueces de la Cámara, y sobre todo el andamiaje jurídico que se hizo anteriormente para que estos genocidas puedan ser juzgados. La verdad que uno va a la sala, yo lo hice en varias oportunidades, ve la reacción de la gente conmovida, llorando a moco tendido, casi añorando esa épica de la primavera alfonsinista, donde creíamos en los derechos humanos, donde había causas que aunaban, digamos, a la gran mayoría de los argentinos, donde había un país que abogaba por este nunca más. Y me preguntaba, mientras miraba la película, que es una película para ver en tono de película. Después hay un montón para seguir indagando, por supuesto, si te interesa el tema, y sobre todo a los pibes o a las pibas que no se queden con esta película, digamos. Hay mucho más para buscar, como por ejemplo entrevistar a Federico Storani, que fue uno de los artífices de lo que sucedió aún antes de que llegue este 1985. Me preguntaba ayer, en uno de los cines particularmente a los que fui, cuánta de la gente que estaba ahí, añorando ese país que alguna vez fuimos, va a votar por Javier Milei. Javier Milei, un negacionista que lo último que hizo, no sé, Leo, si lo tenemos por ahí, fue junto con Bussi, hijo, preguntarse por, bueno, si hubo 30.000 desaparecidos, mostrame las listas, como justamente si hay que empezar a explicarle a Milei por qué no están las listas de los 30.000 desaparecidos y por qué 30.000 es el número que decidieron poner. A ver, lo decía de esta manera. Ligarme con toda. No hago una visión tuerta, una leída tuerta de la historia, es decir, que es la que ofrece la izquierda, y que, digamos, la izquierda haya logrado imponer en la batalla cultural este tipo de cuestiones. Eso no quiere decir que sea verdad, porque, o te hago yo la pregunta al revés, ¿me podés mostrar la lista completa de los 30.000 desaparecidos? No quiero cometer un exabrupto, pero no, pedazo de forro, no te puede mostrar la lista de los 30.000 desaparecidos. ¿Estás jodiendo? Está midiendo Milei, ¿no? Está midiendo. Está midiendo. Hace poco estuvo en España. En España no hablo de casta, porque casta es una palabra apropiada por la izquierda, ¿no? Digo, bueno, justo una mala decisión, una mala palabra mía, digamos. Una palabra que usó Podemos. Entonces, de alguna manera tiene un sesgo de izquierda. Así que, digo, un poco la estrategia de marketing se empieza a ver, ¿no? Vas afuera y los límites de la palabra casta, como tienen otro uso, no la usó en su exposición. Fue a España, invitado por Vox, se codió con la derecha europea y lo hacía en este tono. No tengan miedo. Vayan y den la batalla contra el surderío, que se la vamos a ganar. No tengan miedo. Somos superiores productivamente. Somos superiores moralmente. Vayan y den la pelea. Esto no es para tibios. Esto es para tomarlo de cara a los socialistas y ganar esta batalla. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva España! ¡Viva Vox! ¡Viva Santiago Abascal! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Bueno, esto fue un recorte, dicen los argentinos, colegas y algunos académicos que estuvieron ahí, que fue mucho más aburrido, que tuvo que sobreactuar, que confundió, bueno, ponerle énfasis, digamos, a algunas cuestiones porque la gente se dormía, que fue una clase aburrida de economía, que bueno, y que finalmente hicieron este recorte como para demostrar que había cierta entusiasmo en la convocatoria de Javier Milei. Insisto, ¿qué somos? De verdad se los pregunto, ¿Qué somos?
el país que mira ese 1985 con cierta añoranza, más allá de un montón de otros hechos que sucedían en 1985, pero que pudo salir de una dictadura absolutamente brutal? ¿O votamos a un señor que pide la lista de los... Vos tenés la lista, pero además en tono amenazador, canchero, prepotente, hablando de nada más y nada menos que los desaparecidos? Le recomiendo a Milei, si tiene ganas, no nos ve pero le cuentan, hay alguien cercano a Milei a quien le mandamos saludos que nos suele ver y le suele contar lo que pasa en este programa, que es muy bueno el recorte de Martín Cohen, historiador, académico, contando por qué la cifra de 30.000. Bueno, por ahí puede entender, por ahí le da a la cabeza a Milei para entender por qué no están esas listas. Pero vuelvo a preguntarme, ¿qué somos? Me parece que estamos con una confusión tremenda. Todavía falta para las elecciones, ¿no? Hablábamos un año, estamos a un año, ¿no? Ya Un año. Un año, bueno, vamos a ver, ¿cómo lo decías? Desgobierno, ¿no? Un año de este desgobierno. No, bueno, un año es mucho tiempo para estas escenas en continuo, son episódicas por ahora, pero que te muestran una situación de fuerte desgobierno. Miren, para terminar, ellos no son fascistas, pero la banda que acompaña a Vox y que cerraba a Milei, recién me cantaba Anita, ¿cómo se llaman? Bueno, no tengo anteojos, no sé, los infobloggers de no sé qué, cierran con un tema que básicamente dice volver al 36. No son fascistas. A ver, mira. Vamos a volver al 36, vamos a volver al 36, vamos a volver al 36, vamos a volver al 36. Subimos vídeos a internet, estamos en Twitter también. Cabreamos siempre a los comunistas, feministas y progres. PSOE, Podemos, Esquerra, Bildu, Puigdemont y Rufián, que podría salir mal. La izquierda que gobierna ya se llama Frente Popular, rodeados de revolución. Me río para no llorar porque después me hacen bullying si lloro, ¿no? Volvemos al 36. ¿Cómo es? Infobloggers y los Meconios, gran banda. Y básicamente es como repetir, ¿no? Digamos, a los feministas, a los progresistas, volvamos al 36, pero no tiene nada que ver, es otra cosa, no es fascismo, es... No sé qué. Un nivel de negacionismo total. También podría llamarlo de esa manera. Bueno, señores, señoras, vamos a contar lo que pasó. Insistimos, decimos que la provincia de Buenos Aires se está recalentando la situación de Sergio Berni, por lo menos. No, la verdad que no lo sé, por ahí usé mala expresión, parecía más complicada ayer que hoy y le vamos a pedir a Alex Campbell que nos explique. Ayer la tapa de los principales diarios daban cuenta de un presunto pedido de juicio político para el ministro de Seguridad. Hoy se habla de una interpelación y todo tiene que ver con los incidentes en este partido y la represión de la policía bonaerense. A ver, ¿la vemos? Esto pasaba el jueves. Gaseando un estadio del cual la gente daba cuenta, de hecho uno de nuestros productores estaba ahí, que no podía salir. No hubo más muertos de milagro, no sé si dijimos que hubo un muerto, trataron de explicar que en realidad murió por la tensión, siendo cardíaco, que le había provocado la situación. Por supuesto que se cuenta como un muerto de la situación, un chiquito con problemas muy serios en la visión, una policía que se la veía descontrolada, apuntando también contra colegas camarógrafos. Ahí lo vamos a ver. De verdad creo que no hubo más muertos porque, no sé, alguien tuvo un dios aparte. Hoy se informó que tanto ese efectivo como el jefe del operativo fueron detenidos. En el marco de ese partido entre Gimnasia y Boca hay investigaciones sobre si hubo gente que entró sin entrada por arreglos entre la policía, los empleados del club, el club, la Barra Brava, lo cual hizo que después llegara mucha gente
con entrada que no pudiera acceder. Como vos decís, fue un milagro el hecho de que no pasara todavía una tragedia mayor, porque empezaron a ingresar los gases al estadio que tiraba la policía afuera, la gente tenía las puertas cerradas para salir y el alambrado que no le dejaba ir a la cancha, y había como desesperación. Terminó habiendo un muerto, terminó siendo una tragedia, con suerte, viendo esas imágenes que estás viendo. Rápidamente salió Sergio Berni casi en simultáneo por radio a decir fue la sobreventa de entradas, a bancar a la policía como ha hecho en casi todas las Sí, lo que llama la atención es que el situaciones. gobernador de la provincia también, digamos, ¿no? En las declaraciones que acaba de hacer hace 5, cuestiona el accionar de la policía, pero banca a Sergio Berni, que es a quien responde, digamos, esa misma policía. Está Alex Campbell, le decía, uno de los referentes de la provincia de Buenos Aires de la oposición, diputado del PRO por la provincia. Ayúdame a pensar qué pasó entre ayer y hoy con información. Ayer casi se daba por descontado el pedido de juicio político por parte de la oposición. De hecho, salieron algunos referentes a decir que lo querían sentar a Berni y discutirle el cargo. Y hoy ya es un pedido de interpelación. Nosotros directamente el viernes a primera hora ingresamos el pedido de interpelación, primero porque queremos que venga a la Cámara de Diputados. Si nosotros presentamos un juicio político podría ser para que sea algo mediático, pero no va a suceder. Hoy tenemos varios diputados y he escuchado algunas declaraciones de algunos senadores también del Frente de Todos, lindando la responsabilidad al ministro. Pero acá me parece lo más importante, la responsabilidad es del gobernador, ¿no? Principalmente. Esa misma policía que nosotros veíamos ahí, con falta de conducción, evidentemente, es la misma policía que en el gobierno de María Eugenia Vidal, con la conducción de Cristian Ritondo, logramos que no haya un solo muerto en 4 años en ningún estadio, logramos jugar con público visitante, más de 500 partidos, logramos bajar el índice del delito y los secuestros, y es la misma policía, que hoy falla prácticamente, lo que está fallando es la conducción de Kicillof, un gobierno ausente, no solamente que en todas las áreas de gobierno, sino no pueden organizar ni siquiera un partido de fútbol. Y es vergonzoso lo que pasó. Pero te pregunto, ¿por qué de Kicillof? Y esto, digamos, no es en defensa de la gestión del gobernador, pero acá hay un responsable de la policía que claramente, digamos, cometió, por lo menos para arrancar excesos. Digamos, y estamos hablando de un responsable que por ahora va a ir a una interpelación y que además es bancado por el gobernador. Evidentemente esto habría que preguntárselo al gobernador. Yo realmente con los hechos que hemos vivido, ya es la 4ª muerte que tenemos durante el gobierno de Kicillof con espectáculos deportivos. No nos olvidemos lo que pasó en Bahía Blanca con Olimpo Mitre. Tenemos el caso Independiente, el de Luján hace poco. Este año es el 3er muerto y no podemos seguir lamentando y que la gente vaya con miedo a la cancha. Porque los familiares de Regueiro fueron a la cancha a pasarla bien y el padre nunca volvió. Y esto, recién lo hablábamos acá con Freddy Storani afuera, que tiene muchos amigos de La Plata, hubo gente que perdió a sus hijos en esa misma noche. Y acá alguien tiene que hacerse cargo. No es la policía, es quien dirige a la policía. Que los chicos estaban solos en la cancha y se escuchaba la voz, ¿no? de la voz locutora, la voz del estadio, diciendo, bueno, que se acerquen a determinado lugar porque no se los encontraba. Sí. Una desesperación tremenda, la cantidad de tiros. Y hubo 60 minutos donde se tiraron gases. ¿Y qué pasaba? ¿Dónde estaba Kicillof y Berni en ese momento? ¿No pudieron frenar esto? No había barras, eran familias que estaban yendo a un estadio. No hubo cacheo en la entrada del estadio. Y eso que no haya cacheo, ¿de quién es responsabilidad? Por supuesto de la policía, pero hay alguien que la conduce. Y el que la conduce es Sergio Berni y Axel Kicillof. Pero ahora, sin sacarle para nada la responsabilidad a Kicillof, a Berni y al desastre que hizo la policía, uno no podría decir, Berni hace lo mismo que Patricia Bullrich en su momento. Lo primero que hace es salir a bancar a la fuerza policial. ¿No es el mismo comportamiento? Nosotros no tuvimos durante la gestión de Patricia Bullrich y Cristian Ritondo en la provincia de Buenos Aires un solo muerto en ningún espectáculo deportivo. Fuimos premiados con en el Mundial de Rusia por cómo trabajó los funcionarios con el área para trabajar en cada uno de los espectáculos deportivos con tribuna segura. Era otra cosa. Podíamos organizar bien los partidos y esto no pasaba. Y lamentablemente acá, por supuesto hay que defender a la fuerza policial, pero hay que hacerse cargo. Y el responsable se tiene que hacer cargo. El responsable es Sergio Berni y a su vez el gobernador, que es el jefe de la fuerza de la provincia de Buenos Ahora, Aires. Alex, vos viste que ganó Fabián Doman apoyado por el PRO en Independiente, con Néstor Grindetti, con Cristian Ritondo. ¿Vos viste quién va como vocal? El jefe de gabinete de Sergio Berni, Carlos Montaña. O sea, va con la gente del PRO a un club de fútbol, la mano derecha de Berni. Apoyado, yo estoy colaborando hoy con la dirigencia también, estoy en la dirigencia de River y hay gente que es de diferentes espacios políticos. Creo que justamente en la dirigencia de los clubes, en un club de fútbol hay gente que viene por ahí del peronismo, gente que viene del PRO, gente que viene del radicalismo,
y todos trabajamos para que al club le vaya bien, ¿no? Por lo menos en mi caso yo trabajo no solamente para la gestión de Jorge Brito le vaya bien, sino que le vaya bien al club. Porque si le va bien a la gestión de Jorge Brito, le va bien a todos los hinchas de River, podemos cambiar el estadio como lo estamos haciendo, tener un estadio seguro. Pero no hay una contradicción entre criticar a Bernie y hacer política partidaria en un club con gente de Bernie. Me parece que son dos cosas totalmente separadas. Ahora, te pregunto qué pasó con las versiones, no sé si las escucharon, de esto fue una cama, ¿no? Lo primero que se empezó a escuchar del gobierno de la provincia de Buenos Aires es que esto había sido una cama generada justamente a la mañana, había sucedido una... La Facultad de Humanidades de La Plata. Un hecho, exactamente. Interviene la policía y el servicio penitenciario hace disparos al aire. Esa misma mañana. Esa misma mañana en las instalaciones de la facultad. Entonces lo que empezaban a decir desde fuentes cercanas, digamos, a la gestión de Kicillof es: esto es una cama, le quieren tirar un muerto. Mira, lo importante acá es que la justicia investigue, que haga todas las investigaciones que tenga que hacer. Acá lo que pasó es que hemos tenido un muerto, hemos tenido una organización de un partido de fútbol que fue mal organizado, que hay una policía de la provincia y un gobierno ausente que no puede ni organizar un partido de fútbol. Y los hechos, los datos matan cualquier relato que tenga este gobierno. Durante los 4 años de nuestro gobierno no tuvimos un solo muerto, organizábamos partidos con visitantes. Imagínense si en este partido hubiese estado la hinchada de Boca. Bueno, solo organizábamos y no sucedía esto. Entonces acá tenemos un gobierno ausente, tanto nacional, provincial, recién hablaban de la cantidad de ministros que se van. Quedan 6 ministros de los 21 ministros del gobierno nacional que asumieron cuando asumió Alberto Fernández. ¿Cómo puede haber una planificación de un gobierno nacional o provincial con estos cambios de ministros donde no hay continuidad de políticas, ni siquiera un plan de gobierno? Pero vuelvo a esto, digamos, si hay una respuesta a la intencionalidad presunta por parte de la oposición de tirarle un muerto, sobre todo teniendo en cuenta lo que significa, digamos, para el kirchnerismo, ¿no? Digamos, y para el peronismo, ese viejo fantasma de no reprimir teniendo en cuenta la historia pesada que se trae. Yo creo que acá es negligencia, falta de organización, falta de trabajo en equipo. Acá hay un gobierno que se pelean entre todos los ministros, se pelean con el gobierno nacional, nunca articulan. Nosotros en el gobierno de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich trabajaba en equipo con Cristian Ritondo. Esto hoy no sucede, lamentablemente, y lo vemos y sufrimos una muerte como sufrimos el jueves pasado, ¿no? Ahora, vos decías recién, hay que investigar. ¿Coincidís con la perspectiva del gobernador, ¿no? Que dice que va a tomar una decisión una vez que la justicia se expida? ¿Por qué entonces el pedido de interpelación o de juicio por interpelación? Nosotros hicimos el pedido de interpelación porque creemos que es la herramienta que tiene la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para que los ministros de cada área, cuando sucede un hecho como este de tanta gravedad, puedan venir a dar explicaciones a la Cámara de Diputados de la provincia. Pero es correcto es correcto el funcionamiento. ¿Es correcto que el gobernador espere la decisión judicial? Que además me parece que en un momento donde la justicia está tan cuestionada, es un acto, te diría, de sanidad incluso por parte del gobernador esa decisión. ¿Coincidís? ¿No coincidís? Mira, yo creo que no hay que lindar las responsabilidades sobre la policía y creo que tienen que hacerse cargo Kicillof y Bernie de lo sucedido. Me parece que ya es una decisión de Kicillof lo que hace con su gabinete. Evidentemente es un gabinete que no le da respuestas en ninguna de las áreas, ni en salud, ni en educación. El ministro de Educación es Baradel. O sea, no hay un solo área del gobierno que funcione bien. No hay nadie que le podamos preguntar del otro lado si que viva mejor hoy que lo que vivía durante el gobierno de Mauricio. ¿Te referís al gobierno, digamos, te referís a La Plata, digamos, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al gobierno nacional, a los dos? Ambos dos. Si nosotros preguntamos a la gente que está fuera del canal en este momento y si le preguntamos si vive mejor hoy que en el mes de octubre del 2019, nadie le va a decir que está mejor hoy. Todos están peor. No solamente por la inflación del 100%, por la situación económica. No podemos ir ni tranquilos a un estadio de fútbol. Ahora, vos hacés política en River. Te doy la derecha con lo distinto que era la gestión con los Barras en el gobierno de Vidal. El trabajo es muy reconocido. Pero, ¿se puede hacer política en los distintos municipios sin arreglar con Barras? O sea, si alguien quiere llegar a intendente en determinado municipio, sea del kirchnerismo o del macrismo, ¿no te parece que hay una relación que para que te pegue afiche, para que te haga de puntero, siempre terminás arreglando con los Barras? Yo creo que no es necesario y dentro de la política, por ejemplo, donde yo estoy, en mi club, en River, todos trabajamos juntos para enfrentar a las Barras. Y esta decisión política de todos los sectores del club de enfrentar a las Barras ha logrado los resultados que hoy tenemos en River, ¿no?
Ahora, conocer y bien la provincia de Buenos Aires, se lo vamos a preguntar a Storani también. ¿Vos crees que este fue un hecho, dos hechos, digamos, puedes decir, aislados o que te empieza a marcar un clima preocupante? Digo, sobre todo teniendo en cuenta esto, lo mucho que falta, estamos en octubre, falta un año entero, estás con un gabinete completamente desarticulado, sí quedan figuras fuertes, está la figura, por supuesto, de Mansur como jefe de gabinete, pero bueno, siempre lo viene acompañando Santiago Cafiero desde la Cancillería, pero digo, es un gabinete que queda bastante desarticulado. Falta un año todavía. Lo que pasó particularmente en la provincia de Buenos Aires, vos, digo, con la experiencia que tenés, con lo que caminaste, lo lees como, bueno, pasó esta situación, la vamos a estar mirando muy de cerca con la interpelación o con lo que fuese, o crees que esto recién empieza? Esta es la cuarta muerte que vivimos del fútbol en la provincia de Buenos Aires en los 3 años de gestión de Kicillof. Espero que esto no siga sucediendo, por eso lo interpelamos al ministro, queremos que nos venga a explicar cómo van a seguir trabajando de acá en adelante, cómo van a organizar los próximos partidos de fútbol. La verdad que no podemos lamentar una muerte más. Y con respecto a lo que sucede hoy en el país, tenemos un gabinete que se va desmembrando, que van cambiando los ministros, parecen pollitos en fuga, se están yendo del gobierno para no quedar pegados al peor gobierno kirchnerista de la historia y empiezan a irse. Quedan 6 ministros de los 21 que ingresaron con Alberto Fernández. Y creo que a la gente ya no le importa si cambian un ministro, porque vos podés cambiar los jugadores, pero el partido no cambia. El partido sigue siendo el mismo, la inflación del 100%, la gente el día 15 es el día 30, y la preocupación de la gente pasa por eso, no pasa por si Kicillof o Alberto Fernández cambian un ministro o no. Alex Campbell, muchísimas gracias por haber estado en esta opinión. Primera vez que venías, ¿no? Primera vez. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por venirte a este feriado, que de feriado para nosotros no tiene absolutamente nada. De verdad, muchísimas gracias. Y hablando de que de feriado no tiene absolutamente nada, prácticamente estaría confirmada mañana, digamos, claro, el nombramiento de Victoria Tolosa Paz al frente del Ministerio de Desarrollo, que deja Juanchi Zabaleta. Ya esperemos antes de las 11 poder confirmarlo, ahí nos estamos comunicando con fuentes de gobierno, pero en principio sería Victoria Tolosa Paz quien ocupe ese ministerio. Ya empezaron, digamos, ¿cómo uno lo confirma? Porque ya empezaron a putear los movimientos, digamos. Cuando los movimientos hacen... Hoy estoy muy mal hablada, es verdad. Hoy estoy... Bueno, sí, perdón. Bueno, hoy pero es que estoy con un pañuelito y estoy como con alergia, entonces ando como molesta, perdón. Ahora, se confirma el domingo horario opinión pública para los cambios de gabinete. Totalmente. Estamos metiendo... Sí, pero podemos poner opinión pública y abajo como bajada cambios de gabinete. Claro. Digamos, porque es lo que o anuncios de masa, digamos. Tenemos cualquiera de las dos Todos cosas los domingos, para ir a ofrecerle cada uno de los domingos. Entonces, Victoria Tolosa Paz, esperemos confirmárselo antes de que termine el programa, de las 11 de la noche. La duda está todavía en el Ministerio de Trabajo. Sonaba fuerte Tomada con tremendo acuerdo por parte de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Dónde está Tomada hoy? Está en una embajada en... Está en una embajada. Está en el exterior. Está en el exterior. No, dale, ahora vamos a decirles, por supuesto, digamos, en qué embajada está, pero Tomada es un hombre, en la embajada de México, es un hombre bien visto por el kirchnerismo, aunque Alberto Fernández hoy dejó entrever que todas las decisiones que tomó, las tomó solo, que no le preguntó nada a Cristina Fernández de Kirchner, así que hay que ver qué es lo que pasa mañana. Eso había causado mucho malestar también, decían, hay letra de Alberto Fernández tirando por todos lados. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero estaría Victoria Tolosa Paz entonces en el lugar, no Sujarchuk, ahí estaría el Sujarchuk que habría quedado afuera, Victoria Tolosa Paz en el lugar de Zabaleta. De Juanchi Zabaleta, que vuelve a Hurlingham, aceptando que la Cámpora le estaría horadando poder en el territorio, un territorio al que él siempre dijo querer volver. Él estaba con licencia, ¿no? Él estaba con como licencia. ministro. Él estaba con licencia. Y Carlos Tomada, que vamos a ver si es el hombre que mañana anuncia. No van a dejar pasar mucho tiempo, no quieren desgastarlos, sí, también etcétera. Aparece gente que estaba trabajando con Moroni y recordemos que... Hay foto de Moroni, porque es lindo para conocer a Moroni hoy, ¿no? No es un mal momento para conocer a Moroni. Hay que decir que Moroni era recontra Alberto, ¿no? Si bien hoy él desliza que es un problema personal, que en este contexto elige irse, estaba muy apuntado toda esta semana por la Cámpora, por el conflicto de los neumáticos, y era recontra del círculo del albertismo. Y hay que completar que esta semana, no nos olvidemos, ya hay también otra renuncia, que es la de Elizabeth Gómez Alcorta.
que después del operativo Pero es como una en anécdota, Patagonia, de alguna bueno, manera. pero es parte del Sí, éxodo. es verdad. Pollitos en fuga, dijo Alex Pollitos en Campbell. fuga es un gran título por parte de Alex Campbell con lo que está pasando en el gobierno. Dijo, nadie quiere quedar pegado al desastre de este gobierno kirchnerista. Es un drama porque la inflación está al 7%. El viernes que viene sale el dato de septiembre. Posiblemente sean 3 meses seguidos con la inflación en niveles récord y ya nos acostumbramos a decir 7% mensual. Eso es 100% analizado. Y Massa sueña con mostrar cohesión política para decirle a los empresarios y a los gremios: hagamos 4 o 5 meses sin aumentar ni precios ni salarios. Con este desbande, ¿quién le va a dar bola a Massa? O sea, si Massa aparece, yo soy la autoridad. Pues si Massa tiene una estrategia exitosa para mostrar, pero estamos todos O por mirando lo para menos otro lado. La está tratando de armar junto a unos dólares y está hablando con su gente de si a fin de mes muestra un plancito. Pero el plan implica que el gobierno sienta a empresarios y sindicalistas a decirle: hagamos 4 meses donde nadie mueva nada. O sea, ya junté dólares, tengo un poquito más de reserva. Si el gobierno se deshilacha, si cada uno se va a cuidar lo suyo, el empresario le va a decir: ¿y por qué te tengo que dar bola? Es un problemón Claro, los deshilache. aciertos económicos se van diluyendo en los problemas políticos. En los problemas ¿no? políticos. Se Bueno, van ahí lo diluyendo. vemos a Moroni que decía Gila bien, pocos laburantes le conocen la cara hasta ayer, al mediodía, ministro de Trabajo. Sí. Bueno, Sí. ahí... Interesante ahí también pensar, bueno, Moroni, hombre de Alberto, Juanchi cuando asumió en desarrollo, hombre de Alberto, en el transcurso del ejercicio del ministerio se fue virando, se fue acercando desalbertizando. se fue desalbertizando, está buena la palabra, se fue cristinizando. Así que bueno, hay que ver también cómo sigue esto en términos de la composición de quién sigue siendo frente de todos, ¿no? O sea, cómo se compone el Y en frente el de todos. medio de esto que decían de se deshilacha del desgobierno, Todas palabras de con des. se le van se le van los ministros, surge una interna que creo que era inesperada también para el gobierno y para el espacio de Juntos por el Cambio, que es la fortaleza. ¿Cómo estás, Freddy? Qué placer siempre verte. El placer es mío. ¿Qué es la fortaleza con la que resurge el radicalismo, digamos? No sé si es un resurgimiento, si después de haber estado humillados es fuerte, ¿no? La palabra por el gobierno de Mauricio. ¿Es fuerte o va? Ah, es fuerte, pero Es fuerte. de todas maneras, en mi caso personal, mucho antes utilicé la palabra sumisión, manso y sobón para usar Manso y sobón. y sobón. Ah, quedé pero nada, tibia. Nada. Quedé como una tibia diciendo Pero no. humillación, manso, sobón. Claro, sometimiento. Bueno, hay un resurgimiento claro del radicalismo. Ay, Ahora, ¿de cuál? ¿Del de Manes, que es nuevo, no tiene gestión, no tiene pasado, es lo mejor que tiene? ¿Se anima a decir que hay un populismo institucional a Mauricio Macri? ¿O el de Gerardo Morales? Que dijo que le daría una paliza en las elecciones Una a paliza Macri. en las elecciones, sí. hay un surgimiento del radicalismo. Yo te voy a dar algunos datos muy precisos, empíricos, para demostrarlo. La última elección interna de la provincia de Buenos Aires, para elegir autoridades, habían votado solamente 40.000 personas. Y en esta última, la del año pasado, votaron 120. 120.000 es triplicar el número de participación, que luego se expresó en las primarias abiertas con una candidatura nueva, como la de Facundo Manes. No es para decorchar champán, ni mucho menos, pero son eslabones que se van uniendo de una cadena que va traccionando hacia la recomposición de un partido histórico como el radicalismo. Nosotros necesitábamos este tiempo de reflexión y demás. Recordemos que cuando hicimos la convención de Gualeguaychú, lo que planteamos fue cumplir 2 reglas de oro del sistema democrático, que era el equilibrio y el control del poder, y garantizar la alternancia en el ejercicio del poder para que no hubiera hegemonía, para que no hubiera un proyecto autoritario con componentes de corrupción, y ambas las logramos. Yo diría que ese fue un extraordinario logro que produjo el radicalismo con la composición de Juntos por el Cambio. Pero, así como te digo esto, también he dicho aquí otras veces que nunca existió un gobierno de coalición. Existió una coalición electoral, pero no un gobierno de coalición. Nunca lo sentaron a la mesa. No, y tampoco para discutir políticas públicas esenciales, porque yo no le voy a discutir en un sistema presidencialista cómo va a ser el decreto del presidente, pero sí las políticas
centrales, las políticas, por ejemplo, económica, la política de energía, la política de salud, la política de educación. Nada, las no troncales. tuvieron ninguna injerencia. Bueno, el caso más palpable, que lo dije en su momento, fue que cuando acordaron con el Fondo Monetario Internacional, le comunicaron por teléfono después al radicalismo. Ahora, mirá, no sé si tenemos por ahí lo que me decía Marcelo Stubrin hoy. ¿Lo tenemos por ahí, Leo? A ver si lo tenemos, quiero ver si estás de acuerdo, porque en esto que vos planteás, digamos, bueno, decidieron no escucharlos, dejarlos de lado, los usaron para ganar las elecciones y después no los sentaron nunca a la mesa, pero Stubrin planteaba hoy esto: sin la UCR serían suicidas desde Juntos por el Cambio, diciendo no pueden no contar con nosotros, digamos, para pensar en una posibilidad electoral es sí o sí con la UCR, así que de alguna manera lo que estaba diciendo es denos más pelota. Sí, pero además no es solamente decir denos más pelota. Hay que golpear, patear y ganarse los lugares, que es lo que hemos propuesto quienes en su momento planteamos el resurgimiento con muchísima militancia del radicalismo. Yo te doy el dato de que crecimos no solamente en la participación interna, sino en la actividad que legitima un partido ante la sociedad, porque un partido se legitima cuando responde a las demandas sociales, para eso fue creado. No solamente por su historia, por sus pergaminos, por su tradición, etcétera, que también genera una mística. Y el radicalismo es el partido más antiguo de la República Argentina, junto con el socialismo, que se fundó 3 años después, pero no con solamente tirando los pergaminos nosotros nos vamos a legitimar a la gente. Nosotros tenemos que tener una agenda de género y militarla, como lo hemos hecho. Tenemos que tener una propuesta hacia la juventud, tenemos que tener la propuesta de consumar el Congreso Pedagógico que en su momento inició Alfonsín y no lo pudo terminar por los intereses que lo cercaban en su momento. Ahora, adivino a mi colega lo que está pensando, esa agenda muy linda, pero No, en términos económicos... Claro, lo que yo pienso cuando te escucho es, ¿no quieren 2 países distintos en términos económicos? Porque te lo hago, mirá, un toque en términos históricos. Macri está muy con los 70 años de decadencia, los X años de peronismo. Está esto de decir que todo empezó con Irigoyen, no con Perón. El país que Macri sueña, ¿no? No es el de la década del 80, del siglo XIX, no está queriendo volver ahí, y en lo que se opuso a eso fue el radicalismo. Ahí hay un problemón, si es así. Sí, creo que hay un problema en Macri que ignora bastante la historia en eso, ¿no? Porque cuando en un ámbito internacional señaló que el primer populista era Hipólito Yrigoyen, ignora, por ejemplo, que la ley Sáenz Peña, por varias revoluciones, con mucha sangre de por medio, logró el sufragio universal en la Argentina. Exactamente lo contrario a un planteo populista fraudulento. O sea que la crisis de Juntos por el Cambio empieza en 1912. O sea, desde la mirada de Macri. Digamos que después de la revolución del Parque, la revolución del 90, la fundación de la Unión Cívica Radical, varios otros episodios encabezados por Alén y por Irigoyen, Roque Sáenz Peña finalmente le dice, bueno, hay que acordar porque esto no puede seguir así, se hace la ley Sáenz Peña y en el año 16 se consagra Hipólito Yrigoyen por el voto universal, la primera vez. Y luego viene hasta el 22, luego Alvear y luego el 28 al 30, donde se da un golpe corporativista, inicialmente con Uriburu, porque la famosa década infame empieza cuando asume Justo, que tiene un planteo mucho más neoliberal, diríamos. Repito, trayendo eso hoy a la actualidad, teniendo semejante diferencia de visiones, ¿cómo hacés para conjugar eso con Macri, que cree que va a volver él porque va a haber un operativo Clamor? Bueno, justamente cuando se nos ha dicho 20 veces que hay un liderazgo supuestamente tácito, impuesto y demás, 20 veces hemos respondido, nosotros no reconocemos ningún otro liderazgo que no sea los liderazgos de nuestro partido y en todo caso esto se tiene que dirimir a través de la interpelación a la sociedad. Para eso están, entre otras cosas, las primarias abiertas, ¿no? Primarias abiertas que están en duda hoy, ¿no? Por lo menos algunos intentan ponerla en duda. Sí, a ver, el primero que se quiere sacar las primarias abiertas es el gobierno, porque le cuesta muchísimo mantener en pie la coalición que también construyó, que era de 3 partes, el kirchnerismo duro, gobernadores no kirchneristas y Sergio Massa. Esa coalición temblequeó varias veces y a propósito de lo que ustedes dicen, lo de Massa en todo caso fue un sinceramiento, porque Batakis ni aunque fuera premio Nobel de Economía podía resolver ni siquiera la coyuntura porque no tenía respaldo político. Nada, cero. Lo más elocuente fue cuando convocó a los gobernadores y el único de realmente relevancia que fue Kicillof. Entonces,
la verdad que ni aunque fuera premio Nobel y estuviera muy bien formada técnicamente, ahora, Massa lo que consiguió fue aquietar, digamos, el tipo de cambio, bajar el riesgo país, recomponer, como decía Jairo, algún tipo de reservas en el banco y ganar algún tiempo. Ahora, el telón de fondo sigue siendo pobreza estructural del 40% y una inflación que roza la hiperinflación. Romy, Sí. le hago un café y le meto una pregunta mientras hago un café. ¿Puede ser? Café con pregunta, dale. No, porque está muy el radicalismo y en los 80 dando vuelta, ¿no? La película que después te va a preguntar Romina. ¿Hay chance de que en economía termine un poco como los 80, como le fue económicamente al radicalismo, el gobierno de Alberto Fernández? La verdad que en economía... ¿Una hiper? Perdón, ¿de eso estamos hablando? Juan Surril era un lujo. Juan Surril, Pablo Gerchunov, Adolfo Canitrot, etcétera, eran un lujo. Vos sabés muy bien, porque sos economista, que la verdad que la coyuntura... No es economista. No, soy periodista económico, no pero... es economista, es una gran mentira esa que No, vamos a nunca lo aprovechar dije. este momento como para... No. Bueno, Gracias, entonces es un periodista especializado Gracias. en economía. Y yo cuando la escucho me doy cuenta que tiene formación. Sabe mucho, claro. Lo que quiero sí. decir es que la coyuntura económica internacional de ese momento eran altísimas tasas de interés que hacían una atracción de fuga de capitales fenomenal y los precios internacionales de los productos primarios, de los commodities, por el piso. Por lo tanto, cuando un país requiere de recursos para la inversión, sobre todo en un proceso de transición tan complejo del autoritarismo a la democracia, las tuvimos todas en contra. Pero ahora que las cosas pueden llegar a alinearse un poco más, con mejores precios en los productos primarios, con algunas cuestiones potenciales en energía, con el tema de vaca muerte, con el tema del litio, con el tema de la soberanía alimentaria y la posibilidad de recomponer alimentos que el mundo demanda, yo creo que ojalá tuviéramos un Surril, ¿no? Pero entonces, no, digamos, sí, no, ¿cuál sería? ¿Hay más chances de evitar un desenlace como el de los 80? Sí, por supuesto. Hay muchísimas más chances. Yo no veo que la crisis tenga el nivel de profundidad que tenía en ese momento, porque no había de dónde extraer recursos, ni divisas, ni riquezas, ni de nada, por lo que acabo de decir, mientras que ahora se da la situación distinta. ¿Cuánto tiempo lleva sostenido el aumento del precio, por ejemplo, de uno de nuestros productos primarios como la soja? Freddy, recién hablábamos de la película, de esta épica, ¿no? Y esta visión romántica, tal vez que muchos están teniendo de esa primavera romántica para vos. Romántica para mí, romántica sí, romántica para mí, es cierto. ¿Me contás qué charla con Alfonsín recordás vinculada, digamos, a la posibilidad de juzgar a las juntas? Bueno, primero te hago una confesión, que es que yo no vi la película. Todavía. La voy a ver. Pero ya estás enojado, dijiste. No la vi, pero ya me enoja. No, justamente porque la quiero ver con un estado de ánimo más ecuánime, porque he leído mucho acerca de la película. No la vi, pero leí muchísimo de la película. Ya casi sé de todos los puntos de vista. Bienvenido sea que este debate se instale, que la sociedad pueda hacerlo, que mucha gente se emocione, es muy bueno hacerlo. Yo lo que te puedo contar en positivo es lo que viví en primera persona. En primera persona yo viví una campaña épica del 82, digo el 82 porque fue cuando terminó la guerra de Malvinas, que precipitó la salida. El famoso acto de la Federación de Vox fue todavía con la actividad política prohibida y fue el proceso de legitimación de Alfonsín, que fue como una bola de nieve. A partir de ahí no paramos nunca. Un mes después hicimos un acto en el Club Atenas de La Plata con el mismo resultado. Por lo tanto, fue vivir realmente una primavera que empezó mucho antes, ¿no? ¿Y qué planteó Alfonsín? Alfonsín planteó como primera medida, porque los militares intentaron condicionar, no es cierto que no hayan intentado condicionar. Hubo un acta de 19 puntos donde el primer punto era Ley de Pacificación Nacional, que era la mal llamada Ley de Pacificación, era la autoamnistía. Había dos candidatos que se enfrentaban con Chanceler. Hito el argentino Duque, que dijo que no se podía derogar la ley porque había producido los efectos de cosa juzgada, y Raúl Alfonsín, que dijo que su primera ley al Congreso iba a ser la derogación de la ley de autoamnistía. Uno cumplió, el que ganó. Además de eso, creó por decreto la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas y ordenó en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Constitucional el procesamiento de las juntas militares por violación de los derechos humanos. Y les dio la oportunidad a los militares de juzgarse a sí mismos en una primera etapa, pero por las dudas creó la instancia civil.
Cuando lo comparan con Nuremberg, es pertinente. ¿Por qué es pertinente? Porque los juicios de Nuremberg fueron potencias ocupantes que ganaron una guerra, que crearon tribunales especiales. Aquí en Argentina terminaron juzgados por los tribunales naturales, por los jueces naturales. Si eso no le da un lugar a la historia de Alfonsín, no sé qué se lo da. Ahora, eso lo hizo con mucho poder político, con un apoyo muy impresionante de la sociedad, porque tal vez la peli no los... Sí, yo creo, coincido con el tema de que es difícil poner en valor en la película esa decisión, ¿no? O sea, conformar la CONADEP, derogar la ley de autoamnistía. Todos esos fenómenos no están, y yo creo que ahí es Alfonsín inmenso, pero el acompañamiento de una sociedad, ¿no? Digamos, con el voto. El voto es un mandato, el voto dice cosas. Yo creo que en el 83 estaban en pugna dos ideas flotando respecto de qué hacer y cómo seguir, y creo que de alguna manera no es solo Alfonsín, es también una sociedad que pedía justicia, ¿no? Que pedía verdad, que pedía... Pero con el poder político otra vez, volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de Israel... Con poder político, es poder político. Lo que le falta a este gobierno, al presidente, hoy es poder político. Sí, totalmente. Y decisión y rumbo, porque estoy totalmente de acuerdo. Obviamente Alfonsín fue el emergente de una sociedad que reclamaba eso. Porque esto empezó un poco antes. La Argentina se estudia como caso típico de transición de ruptura, es decir, no acordada, a diferencia de la española o a diferencia de la chilena, por ejemplo. Es una transición de ruptura parecida a la griega, que cuando los griegos, te acordás, los coroneles griegos se decidieron meterse en una guerra por Chipre y sufrieron una derrota con Turquía, se produjo una transición de ruptura. En la Argentina se produjo la guerra de Malvinas, una derrota y una transición de ruptura, es decir, supuestamente sin condicionantes, pero caminando en un campo minado. En cualquier momento no sabías dónde te estallaba la mina y te hacía volar por los aires. Necesitabas una enorme pericia para conducir eso, y sobre todo para juzgar este tema de violación de derechos humanos. Por lo tanto, hubo un andamiaje jurídico y político armado para eso. El rol de Nino, por ejemplo. Te voy a contar algo en primera persona. Sí. Yo era de los que planteaba en ese momento una comisión bicameral, porque sí era romántico en ese momento. Y Alfonsín tuvo razón. Él dijo, no, vamos a hacer la CONADEP, que podemos tenerla más en la órbita del Ejecutivo con personalidades irreprochables, y vamos a sumar a parlamentarios que se quieran sumar. Como yo militaba en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Alfonsín me dice, invita a los otros bloques a que se sumen a la CONADEP. Fui con bastante optimismo a invitar a los otros bloques. ¿Qué edad tenía Freddy en ese momento? Y bueno, tenía 32 años. Primero fui al bloque justicialista. El presidente del bloque justicialista era Diego Ibáñez, del Sindicato de los Petroleros. Casi todo el sector sindical que fue llamado al juicio sufrió amnesia. Dijo en el juicio, no recuerdo. Obvio que me dijeron que no le integraban. ¿El peronismo dijo no? No, dijo que no. Vamos a poner la cosa con la historia. Dijeron que no. No solamente dijeron que no a derogar la autoamnistía, sino que dijeron que no a la integración de la CONADEP. Y también algunos representantes de los organismos de derechos humanos nos corrían supuestamente en un plateo de izquierda sin definir qué. Porque recuerdo muy emocionado y con muchísimo respeto a Augusto Conte MacDonald, que tenía una hija desaparecida de la Democracia Cristiana, que me dijo, con lágrimas en los ojos, que él lo hubiese integrado, pero que los organismos no querían integrarlo. 3 diputados radicales solamente le integraron, y les hago un homenaje. Santiago Chiche López, de Trelew, Chubut, Hugo Piusil, de Río Negro, y Horacio Huarte, de Punta Alta, provincia de Buenos Aires. 3 radicales. La CONADEP. Exactamente. Freddy Storani, gran noche para charlar con vos un poco de radical. ¿Me decís cortito quién es tu candidato? No, en esta última, aunque parezca un oxímoron lo de populismo institucional, conceptualmente tiene razón. Facundo. Por supuesto. Y eso que le salten a la yugular es un poco lo que salió a decir inmediatamente Pichetto. Macri o Cristina. Bueno, organicemos un suicidio colectivo entonces.
Federico Storani, placer enorme verte siempre, de verdad. Muchísimas gracias por haber venido. Después del corte vamos a develar la incógnita en esta encuesta que hicimos, confirmadísima, me dicen la ministra, futura ministra que va a ser nombrada en el día de mañana y que podría estar jurando el día martes, Victoria Tolosa Paz al frente del Ministerio de Desarrollo, todavía incógnita sobre lo que va a pasar en el Ministerio de Trabajo, pero vamos a revelar la incógnita si este cambio de gabinete cambia algo, no cambia nada, es intrascendente, te importa, no te importa, falta un año todavía, si tendrían que haber esperado. ¿Cómo es, Leo? Otra vez, arroba Canal 9 Oficial, podés meterte ahora, antes de que termine el programa vamos a revelar los resultados. El Trus Joyero Relojero reabrió sus puertas en su nueva y única esquina de Callao y Quintana en Recoleta. Podés vender tus alhajas, relojes brillantes, antigüedades a precios internacionales. Además ofrece un amplio catálogo de joyas con diseños exclusivos. Visítalos de lunes a viernes de 10 a 18 y los sábados de 10 a 14. El Trus Joyero Relojero, un emblema argentino. Ya vuelve Gila, se fue a toser un poco afuera, pero está bien, tranquilos, dale. El Trus Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas sus presentaciones. El Trus Joyero Relojero, un emblema argentino. ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Estábamos hablando de Freddy Storani y de Alex Campbell. Los dos dejaron títulos muy polémicos. Recién decía Jairo. Claro, porque al final Storani lo bancó a Manes y para bancarlo dijo, si no es lo que dice Pichetto, que sea Macri o Cristina, organicemos un suicidio colectivo, terminó diciendo Storani. Antes Alex Campbell había descriptado la situación del gobierno nacional como... Había descrito la situación del gobierno nacional como pollitos en fuga. Pollitos en fuga, nadie quiere quedar pegado a este gobierno de desastre. Estamos tratando de confirmar para ustedes quién sería el ministro de Trabajo. Todavía no lo logramos. No sé dónde están con los teléfonos desconectados. Se habla de fin de largo, se fueron. Nunca me di cuenta que tanta gente tenía chacras como este fin de semana. Sí, el que puede. Porque iba llamando y dice, estoy en la chacra, estoy en la chacra. Mira la cantidad de chacras que debe haber. Ahí está la encuesta, sumate. Opinión pública, nuevos cambios en el gobierno de Alberto Fernández. Refuerza el gobierno el 16,3%. Es más de lo mismo, 83,7%. O sea que la ida de Zabaleta, de Moroni y de Gómez Alcorta, que entiendo que tiene otro peso político por lo que significa el rol, que no es desarrollo ni trabajo. Bueno, para la gente es más de lo mismo. Jairo, todo tuyo. ¿Sabés que te iba a decir que se van todos del gobierno porque no pueden hacer magia? ¿Sabés que este mazo que tengo acá, este mazo profesional de cartas de mago, es uno de los productos que ahora tienen licencias no automáticas para poder traerlos al país? Este es el único mazo que hay en el mundo que usan los magos. Se llama marca Bicycle. ¿No hay otras? Los magos los profesionales de la magia usan este por la calidad. Ahora te lo hago tocar y no lo vas a poder creer. Bueno, desde esta semana está bien. Sí. Sergio Massa los pasó junto con una cantidad de productos increíbles a licencias no automáticas. Tienen que pedir autorización las 3 empresas que se dedican a la magia en nuestro país para poder importarlos. Lo loco es que son todas exportadoras. Generan mucho más dólares de lo que necesitan para importar esto y sin esto no pueden hacer los kits que les venden acá a los magos y se les puede caer la demanda local y afectar el personal que tienen para producir lo que exportan. Van a buscar otro truco que no sea con cartas, que no sé. Ojalá supiera hacer algún truco acá o dentro del gobierno. Me hubiese encantado. O tirar todas las cartas así, pero los chicos nos matan. No lo vamos a hacer. Gracias por estar ahí del otro lado. Nos volvemos. Siempre quise hacer esto. A ver, dale, hacelo. Dale, date si el gusto. Los gustos en vida. Un homenaje a René vamos que salgan del aire. Ay, está horrible. Nos encontramos, estamos afuera. Nos encontramos el domingo que viene a las 10 de la noche acá en Canal 9 haciendo Opinión Pública.